Roberto Nolasco Mesa y a continuación voy a explicar la ley de Ampere. La ley de Ampere nos permite calcular los campos magnéticos generados alrededor de las distribuciones de corriente que pueden ser uniformes o variables. Aquí está un ejemplo de cómo funciona la ley de Ampere. Esta parte amarilla viene siendo un cable, cualquier tipo de cable eléctrico principalmente. Después, las líneas rojas es la rotación de los campos eléctricos, que es en un solo sentido. Y la I es la intensidad por donde fluye la corriente eléctrica en el cable eléctrico. A continuación tengo algunos ejemplos de la ley de Ampere. La ley de Ampere, tengo principalmente un campo magnético en el interior de un solenoide largo. Aquí está la entrada de corriente que fluye hasta que termina y sale en un solo sentido. Al igual que lo tengo en una bobina toroidal, que esta también sirve como principalmente un estator que lo enciende uno y hacia un solo sentido gira conforme al campo magnético que se está generando. Aquí tengo otro ejemplo de un campo magnético que está alrededor de un cable. La intensidad va en un solo sentido. La B significa la corriente eléctrica. La corriente eléctrica siempre lleva un solo sentido para que hace el movimiento circular. El campo magnético en el interior de un conductor, así se viene representando. La intensidad sale en un solo sentido y el flujo del campo magnético va hacia un solo lado. Un ejemplo de las líneas de campo magnético pues son principalmente los polos positivo y negativo. Dos polos diferentes se atraen. Aquí está el ejemplo de que tengo dos polos diferentes, se atraen los campos gravitacionales. Tengo dos polos iguales, se repelen. Por más que trates de unirlos, siempre se van a alejar, se repelen. Aquí tengo un ejemplo de cómo funciona una bobina en base al movimiento magnético que se está generando. Puede ser una propela o un rotor de alguna maquinaria o un motor que se le agrega un campo eléctrico y el rotor hace que gire a su vez, ya sea a la forma de las manecillas del reloj, para darle circulación este es un ejemplo de un motor, al engranaje que tiene previamente instalado en una máquina, ya que hace que funcione. Aquí está un ejemplo más claro de cómo funciona adentro de una bobina, o el campo eléctrico, más bien cómo funciona adentro. Aquí está el polo norte, los sur, positivos y negativos, giran hacia un solo lado. El inductor, que es la N, hace que gire en esta forma. La cantidad inducida es el campo que está generando alrededor del campo, y aquí está la parte de la positivo y negativo. Aquí está un diagrama de cómo funcionaría cuando se abre un circuito eléctrico, entradas y salidas del flujo de corriente, que siempre llevan un solo sentido para hacer su funcionamiento correcto. De lo contrario, pues no funcionaría. Otro ejemplo de un campo magnético de un hilo infinito en la corriente. Este ejemplo es el mismo visto desde la parte superior del cable. Aquí tenemos la trayectoria amperiana que va en un solo sentido, fluye en un solo sentido. Esta parte es el cable fluye igual como en el ejemplo anterior,
entra y sale, fluye en un solo sentido. Aquí tenemos la trayectoria amperiana que va en un solo sentido hacia la izquierda, Y aquí tenemos una fórmula que dice que los vectores B y DL son paralelos y el B en puntos equidistantes son constantes. Esta de integral B derivada de L, esta es mu sub 0 es 1 ENC. La fórmula es B integral de derivada de L es igual a mu sub 0 a la I es la intensidad de corriente. Aquí está la fórmula, dice la trayectoria amperiana consiste en un círculo. Como está aquí estipulado en el dibujo, el radio del punto hacia la orilla es el radio, hasta el final es el radio que busca, o más bien que fluye en un solo sentido. Aquí está B, es igual a mu sub 0 intensidad entre 2 pi r por la T. Aquí está el ejemplo de cómo funciona un campo eléctrico, un campo gravitatorio dentro de un cable o un motor o una bobina o un estator que obviamente por uno no lo ve por lo muy pequeño que es en su forma de ser. A la vista humana no es posible verlo. Se puede ver mediante aparatos eléctricos. Otra ley del Ampère nos dice que sirve para calcular la corriente que abraza en el contorno de un campo magnético. Esto es igual a los dibujos anteriores. La intensidad fluye en un solo sentido y alrededor del cable es el campo eléctrico. Fluye con mayor intensidad. Se le aplica mayor corriente, aplica mayor velocidad porque está fluyendo más electrones en un solo campo y hace que gire, ya sea una propela o una bobina, funcione más rápidamente. Aquí nos están diciendo el ejemplo, la forma que sigue, ya sea una forma circular elíptica o una forma irregular, siempre fluye en un solo lado, aunque no sea exactamente circular, pero fluye en un solo lado. Otra ley, bueno, continuación de la ley del Ampère, nos dice, la intensidad es la corriente encerrada por el contorno del campo magnético. Aquí está la fórmula, intensidad es igual a la integral de J derivada de S entre la integral de S. J es la densidad de la corriente, es A sobre M al cuadrado. La J influye hacia qué dirección va a avanzar el flujo. La S es la superficie que encierra en el contorno. Derivada de S es el vector normal de la superficie, que viene siendo lo que está, como bien dice, en la superficie del campo eléctrico. DL, la derivada de L, vector paralelo al campo magnético en cada punto del contorno y tiene como un módulo una pequeña longitud en contorno. Aquí tenemos la función B, que está fluyendo en una sola dirección, la derivada de L igual forma una sola dirección. La I, la intensidad es la que pasa por dentro del cable y esto es lo que está sobre encima del cable. Esta es la derivada de L y aquí nos muestra cómo fluye la energía y cómo fluye el campo gravitatorio alrededor de un cable principalmente. Tengo un ejemplo de lo que es la ley del Ampère. La ley del Ampère nos permite circulaciones en un solo sentido y la simetría. Y dentro de la simetría tenemos que puede ser cilíndrica o plana. Cilíndrica, como su nombre lo dice, es un cilindro o un cable redondo. Y aquí tengo la función y la forma en cómo fluye la energía. La integral de B por la derivada de L por M mu sub 0 por la intensidad, que es la I, intensidad. Aquí está la fórmula y la forma donde cómo fluyen los campos eléctricos. Entra y sale. Intensidad 3, entra y sale en el mismo campo gravitatorio. Intensidad 2, es carga negativa, solamente entra. Intensidad 1
sale porque es positivo. Aquí tengo una fórmula de cómo calcular y cómo funciona el flujo de electrones por el cable. Integral de C es igual a B por la derivada de L, que ese es el flujo que lleva. Sería igual a más 1, que es la intensidad 1, más intensidad 2, más intensidad 3, porque entra, y menos la intensidad 2, porque sale, entra y sale. Este es flujo constante. Entonces esta es la fórmula para calcular la intensidad de la corriente eléctrica. Tengo otro ejemplo de la intensidad eléctrica. Aquí está, este es un cilindro o cable. La intensidad entra y sale. Aquí está la fórmula. Integral de B por la derivada de L es igual a mu sub 0 más la intensidad. Aquí tengo el flujo de cómo fluye la corriente eléctrica dentro de un cilindro o un cable. B derivada de L es igual a B por dL es igual a B derivada de L. La integral de B por dL es igual a B integral de dL entre 2πr, que esto sería igual a C, que es igual a B2 por πr, que ya sería la fórmula simplificada. Esto es la cilindrada o el cilindro que está basándose en el ejemplo. B es el flujo de la corriente eléctrica que corre en un solo lado. Para calcular el flujo de corriente eléctrica usamos por lo general esta fórmula que nos dice las veces que fluye o la forma en que fluye los electrones. O podemos basarnos en esta otra fórmula para calcular la intensidad de corriente que está fluyendo en una superficie. En este caso es una superficie cilíndrica. Aquí está la forma. La J es la densidad de corriente, es A entre M al cuadrado. La S superficie que encierra en el contorno. ds es un vector normal de la superficie. dl es derivada de L, es el vector paralelo al campo magnético en cada punto del contorno y tiene un módulo, una pequeña longitud de contorno. Aquí está el ejemplo de cómo fluye los campos magnéticos en un solo sentido. En caso como en este ejemplo, que serían los polos iguales, obviamente no va a pasar porque no va a ser la función de atracción hacia un solo lado. Simplemente va a ser la repulsión de polos y esto no nos va a hacer generar electricidad o flujo hacia un solo sentido, como en este ejemplo, que son los campos que giran hacia un solo lado, que está trayendo la electricidad a un solo lado, y que eso nos puede servir, como en el ejemplo presente, para generar, en este caso ya sea funcione la propela de un motor que está funcionando hacia un solo lado, gira en un solo lado, y eso nos genera trabajo. Esta fuerza gravitatoria o fuerza eléctrica, más bien, el resultado que nos da es la obtención de trabajo que nos puede servir, en este caso, encender una máquina, encender un motor, las turbinas de una planta hidroeléctrica. Gracias a esto, el funcionamiento nos sirve mucho porque hace que obtengamos fuerza mediante un modo eléctrico, y es más seguro, más confiable, más constante que hacerlo con un personal que tiene un tiempo de trabajo que se cansa, y pues obviamente el trabajo nos va a quitar un poquito más de tiempo. Bueno, estos serían los ejemplos de la ley de Ampère que explican cómo funciona la ley de Ampère, el flujo de corriente, cómo obtenerla y cómo saber lo que se está otorgando. De mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias por su atención.